En principio decir que estamos ante una resolución que resuelve un tema de carácter administrativo respecto de un partido, el partido Todos por el Perú, relacionado con su inscripción y con una serie de requisitos que los partidos deben de cumplir para efectos de llevar a cabo su inscripción. La resolución es bastante polémica, es bastante larga, 43 páginas. En mucho tiempo el Jurado Nacional de Elecciones no tenía una resolución tan frondosa, bastante bien debatida, tan dividida de 3 votos por mayoría en la posición de declarar infundadas las apelaciones del partido del señor Guzmán, y por otro lado la minoría, incluida el presidente, por la posición de que debe continuar este partido con el proceso de su inscripción. Habida cuenta, 2 posiciones bien claras. En primer lugar, se definieron 2 cosas. En primer lugar, ver si el registro de organizaciones políticas del propio Jurado Nacional de Elecciones llevó a cabo bien su trabajo, es decir, observó a tiempo, observó correctamente, observó legalmente el procedimiento que había seguido este partido en el intento de subsanar algunas instancias y requisitos internos, como su tribunal, como su comité ejecutivo, como su símbolo, etcétera, si lo había hecho bien. Y en segundo lugar, si en efecto lo había hecho a tiempo el propio partido. Esas 2 materias están en discusión. Por un lado, la mayoría dijo que no se hizo a tiempo, consecuentemente no se hizo bien, y a estas alturas es insubsanable porque lo han podido hacer hasta el 10 de enero, en que se cerraban las inscripciones de la lista de candidatos al Congreso de la República, que es la última etapa para el proceso de inscripción, y esto no se había llevado a cabo sino en vía de la apelación que fue presentada el 5 de febrero de este año, posteriormente adjuntando un acta de una asamblea general donde se subsanaba absolutamente todo. Esa posición no procede, dice, no se genera un documento fidedigno y fehaciente como prueba, dice la mayoría del Jurado Nacional de Elecciones. Y por otro lado, la posición minoritaria sostiene que es factible y es posible subsanar, en primer lugar porque el registro de organizaciones políticas cometió un error de no notificar a tiempo al partido del señor Guzmán para estas subsanaciones, y en segundo lugar porque de esa manera se estaría dando una especie de apertura democrática amplia para que todos los partidos políticos puedan participar y sea el pueblo el que decida, ¿no? Esta última posición un poco, digamos, más abierta, más también de tipo, más que taxativamente jurídica, de tipo política. Ahora, cuando usted se refiere a que es insubsanable al inicio de esa conversación, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que puede ocurrir? En la práctica, esta primera etapa, cuando esta resolución quede consentida en términos legales, es decir, porque ellos todavía tienen expedito el camino del recurso extraordinario de revisión, es decir, invocar al propio Jurado Nacional de Elecciones, al Pleno de los 5, que reexamine su decisión, reexamine esta resolución de 43 fojas y trate de cambiar de posición y mayoritariamente le favorezca, es decir, a aquellos 3 que votaron porque esto es insubsanable por extemporáneo, insubsanable porque no es el medio idóneo de probatorio de hacerlo, insubsanable porque finalmente lo hicieron adjuntando nuevas pruebas en una vía de apelación. Traten de convencerlo y se cierra ahí el tema Pero en la instancia electoral. ¿Qué podría pasar, doctor Acevedo, para que por ejemplo, esos 3 miembros del Jurado Nacional de Elecciones cambien su punto de vista, salvo que ocurra algo extraordinario que a ellos los lleve a decir, bueno, sí, ahora sí, ayer estuve en esta posición y ahora voy a decidir por esta? La apreciación va por el lado de que tener unos buenos abogados que sustenten este tema, sin menospreciar a mi colega y amigo docente, además en San Marcos de Derecho Electoral, el doctor Carlomagno Salcedo, que es el abogado que ellos han acreditado en materia electoral y ha sustentado. Lo que le queda a Carlomagno y a los abogados que estén con él es tratar de convencer a estos 3 miembros de los argumentos que tienen los otros 2, de que estamos ante una posibilidad de que no se notificó a tiempo, no se nos hizo saber dichos errores. Nosotros consecuentemente no nos percatamos que la fecha se vencía, aunque el cronograma electoral está ahí dado desde el principio de que el presidente de la República convocó al ajuste electoral en noviembre del año pasado. El jurado inmediatamente sacó los 180 días del cronograma estrictamente rígido y de acuerdo a ley, donde estaba marcado que el 10 de enero se cumplía esa etapa. Entonces, tratar de persuadir a estos 3 miembros para que uno de los 3
por lo menos cambie su voto y se incline por O ese sea, lado. eso. No hay otro camino, no hay el camino también. Es un partido que tiene que jugarse en 180 días. No hay tiempo suplementario. Y aquí en el Jurado Nacional de Elecciones, ni en el Tribunal Constitucional, ni en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué razón? Por varios motivos. Porque el proceso electoral es preclusivo, perentorio, tiene sus etapas bien cortas, y si él va al tribunal o a la Corte, eso será pues ya para el 2021, ¿no? Pero claro. Bueno, en todo caso, doctor, la siguiente etapa, ¿cómo sería en ese caso? Porque lo que hemos escuchado de los representantes de Todo por el Perú y todo nos indica que ellos no van a ir por la apelación en esta etapa a esta resolución, sino que van a esperar la resolución del Jurado Electoral Especial, que, bueno, se considera que seguiría los lineamientos de la resolución ya dada por el Jurado Nacional de Elecciones, y ellos esperarían entonces la etapa para apelar allí, porque sostienen que en realidad ya es otro tema. Apelarían por otro tema, ya no por los temas de reglamentos y requisitos, sino simplemente por la viabilidad de los derechos civiles y de la participación ciudadana en política, y eso ellos consideran que ahí posiblemente sean más permeables los miembros del jurado y puedan tener una apreciación diferente que considere válida la participación de Todos por Perú y su candidato Julio Guzmán en las elecciones. Ciertamente, amigo. No es como decían ayer unos especialistas que el Jurado Nacional de Elecciones le ha soplado la pluma al Jurado Electoral Especial. No es tanto así. El tema es que todavía está en camino y en proceso la calificación de la solicitud de inscripción de la plancha presidencial, de sus candidatos al Congreso y de sus candidatos al Pacto Andino, ¿no? Sus candidatos a congresistas andinos. Eso está en proceso de calificación. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como este es un tema administrativo que ya fue resuelto y que probablemente ellos, si no apelan, lo declaren consentido, vencido los 3 días que tienen ellos, que desde ayer que está corriendo de las 12:50, que ya les han notificado expeditivamente, dicho sea de paso, y se vence este viernes, dejan eso. O sea, ya está notificado el Jurado Electoral Especial. No, el partido. El partido del señor Tiene Guzmán. 3 días, ¿no? Sí, tiene 3 días hasta el día viernes para poder impugnar esta resolución. Si la deja consentir, como en algún momento también le hemos sugerido los que conocemos ese tema, en efecto, es bueno enfocar todas sus baterías en tratar de inscribir su lista, no obstante lo que ha pasado acá. Y en ese momento va a quedar librado a la interpretación del Jurado Electoral Especial si en efecto este partido ha quedado debidamente inscrito. Consecuentemente, las otras etapas que vienen, como la inscripción de sus candidaturas y todo lo que viene después de que alguien tiene ya su partida de nacimiento, es factible de ser inscritas. En ese momento pueden pasar además 3 cosas: que sea observado directamente por el Jurado Electoral Especial, que habiendo sido aceptado por el Jurado Electoral Especial en los 3 días de tacha que se abre la inscripción para cualquier ciudadano del Perú, pueda ser tachado, y finalmente hasta 10 días antes del proceso electoral, calificado la lista como inscrita, sea excluido del proceso, porque también es otra de las formas como el Jurado Nacional de Elecciones en este compendio normativo desde hace 2 elecciones viene permitiendo, a través de errores o a través de errores insubsanables, que que de oficio o ante el pedido de cualquier ciudadano se excluya la candidatura del proceso electoral. Un tema muy puntual. ¿Qué elementos nuevos tendrían que presentar? Y lo segundo, en estos momentos, para que los oyentes que nos están sintonizando en diversos puntos del país entiendan, ¿está inscrita la plancha presidencial del señor Guzmán? ¿Está inscrita sus listas parlamentarias? A ver, en la primera parte, elementos nuevos, yo creo que deben enfatizar ellos, si tratan de revertir esta resolución, enfatizar ellos de que no fueron notificados a tiempo y consecuentemente ellos también llegaron tarde, y solamente por la vía de la apelación el 5 de febrero a tratar de probar y de subsanar y de regularizar todo aquello que se pudo hacer, que se debió hacer al principio de los tiempos, en octubre del año pasado. Tratar de hacer eso y de persuadir a uno de los 3 miembros para que cambie su posición y reexaminando su decisión, cambie su posición. Eso por un lado. Y por otro lado, en estos momentos está inscrito, no, en estos momentos ellos han solicitado por cuerda separada, como decimos los abogados, es decir, por separado, la solicitud de su inscripción que venció el 10 de enero de este año. Eso está en vía de calificación del Jurado Electoral Especial. Justamente yo pienso que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 no ha calificado todavía ello, porque tenía pendiente de saber cómo va a resolver el Jurado Nacional de Elecciones. En buen romance no está inscrito. Respecto de la partida de nacimiento, ¿no? Porque luego vienen las candidaturas y eso está en proceso de calificación. Hay una solicitud de inscripción de la candidatura del señor Julio Guzmán.
y de su lista parlamentaria y su lista al Parlamento Andino. Exacto. ¿Correcto? El jurado electoral especial del Lima Centro 1 ha solicitado al registro de organizaciones políticas que les diga es correcto o no está correcto, cumplió sus requisitos o no cumplió sus requisitos para poder validar esta solicitud. El registro de organizaciones políticas le ha dicho, oye, un momentito, no está bien, aquí no se han cumplido los requisitos y por lo tanto yo no puedo inscribir o no voy a dar el visto bueno para que esta organización política se inscriba. En consecuencia, si no hay partido, entonces no puede haber representante, ¿no? Ese es lo que ha hecho el registro de organizaciones políticas y eso es lo que ha validado ahora el Jurado Nacional de Elecciones. Por mayoría, exactamente. Por mayoría le ha hecho, oye, ustedes que han hecho la observación tienen razón, no se puede inscribir este partido político. Entonces, en consecuencia, si no hay partido político, no puede haber candidatos ni listas. Exacto. ¿No? Porque ¿quién avala o quién presenta esa candidatura? Si eso es así, y el jurado lo ha denegado, entonces la consecuencia lógica, en todo caso, si nos vamos a una consecuencia lógica, sería que el jurado electoral especial diga lo mismo. ¿Sabe qué? Como ya el registro de elecciones políticas ha dicho que no está bien esto, y el Jurado Nacional de Elecciones ha validado la posición del registro de elecciones políticas, entonces yo no lo puedo inscribir. Entonces, eso va a ser apelado entonces al Jurado Nacional de Elecciones. Nuevamente. Exacto. Entonces, ahí el Jurado Nacional de Elecciones va a definir sobre otro tema, ya no solo la inscripción del partido, sino sobre la viabilidad y la participación del candidato y sus listas al Parlamento Andino y al Parlamento Nacional. Entonces, la plancha presidencial. En ese momento, entonces, el jurado tendría que optar por otro tema. Lo que no queda claro es cómo el jurado, entonces, primero le dice, acá no hay partida de nacimiento de este partido, pero yo voy a inscribir a sus hijos con estos apellidos. ¿Cómo hacemos eso? No le ha dicho exactamente así. Lo que en la gráfica que usted hace muy bien, en efecto hay un cúmulo de errores que finalmente se llevaría a cabo en una última y definitiva decisión por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y al respecto de si esos, usando la analogía que usted hace, si esos hijos son inscribibles, ¿no? Pero si el partido no ha nacido, no tiene partida de nacimiento, porque un cúmulo de errores le ha llevado a que esa forma como él pretendía modificar su estatuto, su tribunal electoral, su comité ejecutivo, para luego elegir al señor Guzmán, porque esa es la consecuencia. De esas modificaciones sale la candidatura del señor Guzmán. Y por eso es que ahí viene el nexo vinculante, ¿no? De esas modificaciones hace que exista esta candidatura. Muy bien, la candidatura está inscrita, pero todavía no ha sido calificada. Pero si el error inicial es que en la partida de nacimiento todo ha estado mal y entonces el partido no existe, la consecuencia va a ser, lo más probable va a ser, lo lógico jurídico indica, es que el jurado electoral especial diga en primera instancia denegada la inscripción, ellos apelen, vayan al Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones vuelvan entre estos 5 miembros a verificar si en efecto hay pues partida de nacimiento del partido político del señor Guzmán y consecuentemente su candidatura fluye a la presidencia de la República, al Congreso y al Parlamento Andino. Si no es así, se denegará y habrá una segunda instancia de revisión vía recurso extraordinario para que reexamine el propio Jurado Nacional de Elecciones todo esto. Eso tomará unos 15, 20 días, hasta 3 semanas. No tiene partida de nacimiento en estos momentos. En estos momentos sí. La partida de nacimiento está... ¿Qué pasa con un ser humano que no tiene partida de nacimiento? Es un NN. No tiene DNI. No existe, pues. No existe, es verdad. No tiene DNI. Esa es la analogía perfecta. Entonces, no existe. Entonces, ese es el gran problema. Al no existir, para la analogía perfecta, no es sujeto de derechos y obligaciones. Claro. Y entonces, ¿puede hacer campaña o no puede hacer campaña en estos momentos? Él políticamente, yo entiendo la posición que ellos tomaron inmediatamente. Sí, en efecto, van a seguir en carrera y van a seguir en campaña, tienen un porcentaje en su vida, pero me parece que lo que les debe de quedar de elección son 3 cosas, ¿no? La invocación a guardar la cordura, la lección que les queda de que no solamente deben tener un buen equipo económico amparado en macrocónsul, como se ha dicho, sino un buen equipo jurídico que les haga hacer bien las cosas desde el principio. Y en tercer lugar, guardarse para las elecciones municipales y regionales del 2018 y del 2021. Que ya acumularon un buen potencial, ¿no? Donde todos ellos se hayan madurado y este 20% que ahora le alumbra, en todo caso, echa bien las cosas, le haga un potencial candidato a la presidencia de la República. Y eso es lo que quedaría ya en camino. Pero todavía se tejen algunas especulaciones. Por ejemplo, hoy día un informe muy bien escrito y muy bien detallado del periodista Ricardo Ucea nos da luces sobre este tema, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, que en realidad
estas cosas todavía no están resueltas. ¿Por qué? Porque hay un factor que no se ha tomado en cuenta en todo este debate, que uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Fernández, que es representante del Ministerio Público, Exacto. está allí en calidad de provisional. Entonces, ya el Ministerio Público ha elegido a un titular, que es el doctor Arce Córdoba, y que el 18 va a entrar debe de asumir sus funciones, e inmediatamente el jurado, el Ministerio Público va, ¿no?, a acreditar otro titular, que normalmente, según la tradición del Ministerio Público, es el nuevo que entra. En este caso, el doctor Arce Córdoba, que iría entonces como titular del Jurado Nacional de Elecciones, y ahí ya no se sabe qué pasaría. Como una especie de fiel de la balanza y como una ventanita que se les Por abre supuesto. a ellos, ¿no? Y todos estos factores van a estar en juego cuando se produzca la apelación, ¿no?, a la resolución del Jurado Electoral Especial. Entonces, las cosas no están resueltas. Mientras hay vida hay esperanza, en todo caso, ¿no? Bien, y esto todavía comienza, así que siempre vamos a molestarlo a nuestro buen amigo, el doctor Martín de Acevedo García, para que nos ilustre justamente sobre un tema tan delicado, tan de coyuntura, y que merece la atención en plena etapa electoral. Claro, ¿no? y que gracias a ustedes y al público que los escucha, merece que el público sepa, ¿no? Y sepa pues que está ante un compendio de normas que no genera un sistema electoral y un sistema político sólido. Por eso es que pasan todas estas cosas. Debería haber un código electoral, un código procesal electoral y un código de ética electoral, con lo cual cerraríamos bien las cosas. Y no entraríamos en estas cosas que en realidad disquisiciones, ¿no? están... leyes que salen y que no se sabe si se deben aplicar o no, o si están vigentes o no. Y a la población lo deja más desconcertada que nunca. Exacto.